Maitei PM Guarán, Ko Arape, Ñameeta, Guarani ñe'e, Ñande Mbo'epy, ñe'e joajúre hegua, tero ñe'e ha, tero ñe'e lleva. Elementos de la oración, sujeto y predicado. Aikua hagua. Ñe'e joajú, oraciones, es la menor unidad del habla con sentido completo. La palabra ñe'e joajú viene de ñe'e, que es hablar, y joajú, unión. Ejemplos: ba'éichapa, komita opurahei hata interei, hake, ha'e og̃uahẽ ha oguapy. Estas frases que acabamos de mencionar son oraciones. Ahora veremos sus elementos. Ñe'e joajú rehegua. Tero ñe'e, sujeto, es la persona, animal o cosa de quien o de qué se habla en la oración. Puede ir al iniciar la oración, en el medio o al final. Tero ñe'e viene de la palabra tero, que es sustantivo, y ñe'e, que es hablar de él. 2. Predicado es todo lo que se dice del sujeto. Tero ñe'e lle'eva viene de tero ñe'e, que es sujeto, ye'e se dice y va es la partícula del modo habitual. Ahí formamos la palabra tero ñe'e lle'eva, o sea, predicado, lo que decimos del sujeto. Tenemos varios ejemplos. Pemita akahata ha'eshememby. Pemita akahata está entre paréntesis, ese es tero ñe'e, o sea, sujeto. Ha'eshememby, tero ñe'e lle'eva. Predicado. Opukashendive umi kuñataĩ porã. Tero ñe'e lle'eva es opukashendive. Mávala opuka. Umi kuñataĩ porã. Entonces ese es el sujeto. ¿De quién estamos hablando? De las chicas en este caso, de las señoritas. Tero ñe'e. Siguiente oración. Opo umika'i yvyrarakare. Tero ñe'e es umika'i. Yvyrarakare es tero ñe'e lle'eva. Ojapo tembiapo mbo'ehao pegua. Tero ñe'e lle'eva. Acá no encontramos el sujeto así bien definido, pero nos da a entender que se trata de otra persona. La última oración dice Shiko ha'epetei mitarusu katupyry. ¿De quién hablamos? De Shiko. ¿Qué decimos de él? O sea, ¿cuál es el predicado? Ha'epetei mitarusu katupyry. Ko'ág̃a jajapóta tembiapórã. Desde aquí copiamos en nuestro cuaderno. Dice, amo ñe'e joajú ha ahai. Leo las oraciones y las escribo donde corresponda. Shiko oiko ijarýindive. Tero ñe'e, o sea, sujeto, Shiko. Tero ñe'e lle'eva oiko ijarýindive. Juan ome'ẽ mba'evai Shíkope. Entonces, ahí, ¿de quién estamos hablando? De Juan. Juan. ¿Qué decimos de Juan? Ome'ẽ mba'evai Shíkope. Siguiente oración. Tahashi ogueraha Shíkope. ¿De quién hablamos? Tahashi. Ogueraha Shíkope es nuestro predicado. Ka'iraime. Continúa. Tahashi ogueraha Shíkope ka'iraime. Entonces, ¿de quién hablamos? Del policía. ¿Qué pasó ahí? Ogueraha Shíkope ka'iraime. Todo junto va. Luego dice el número 2, amo ñe'e ñe'e joajú ha amoimba. Completo las oraciones con estos sujetos. Chesy, caló, chereta. Tengo aquí las oraciones. Iponaja y marangatú, oñembosaray okape, América del Sur, butepe opyta, y voy a completar allí. Ejercicio 3. Amoimba tero ñe'e lle'eva reheve. Completo con el predicado. En este caso van a inventar. Esteban, ba'e ojapo Esteban. Ojo mombyry. Haikuéra, ba'e ojapo haikuéra. Opurahei. Umi yvoty pytã y pone interei. Y voy completando así las demás oraciones. Ejercicio 4. Ahai ñe'e joajú ha ahechauka tero ñe'ẽ korápe ha tero ñe'ẽ yva ahayguy. Voy a escribir oraciones y voy a encerrar en círculo el sujeto y voy a subrayar el predicado. Ejemplo, PKI ho'u pakova. ¿Cuál es mi sujeto? KI. Ho'u pakova es mi predicado.